Tres temas importantes vamos a tener en cuenta en este video para analizar la Vuelta al País Vasco. El primero es el increíble recorrido con terreno montañoso que plantea la carrera. El segundo es la cantidad de estrellas que estarán presentes. Y por último, los grandes duelos que se darán entre los protagonistas, entre ellos los actuales campeones de Giro, Tour y Vuelta de los dos últimos años, y el atractivo encuentro entre Richard Carapaz y Primož Roglič. Todos estos duelos los veremos con números un poco más adelante. Muy buen día a todos en España y América. Un saludo especial a toda la gente que nos sigue desde Ecuador, México, Estados Unidos y Colombia. Ya terminó el primer trimestre del año y se han cumplido varias carreras World Tour. La última de ellas en Cataluña, donde los ciclistas de Ineos dominaron la competencia ocupando los 3 puestos del podio. Este lunes 5 de abril comenzará una edición más de la Vuelta al País Vasco con la participación confirmada de varias estrellas. Esta será la edición número 61 de la carrera vasca, ahora renombrada como la Itzulia Basque Country. Empezamos con la descripción de las etapas. La cronoescalada inicial en Bilbao desde el comienzo va a marcar diferencias entre los hombres de la general, obligando a los interesados a ponerse al día en las siguientes etapas. De entrada, la crono ofrece una subida al Alto de Santo Domingo de 2,3 kilómetros al 6,8%, punto en el que se tomarán los tiempos para definir el primer líder de la clasificación de montaña. Tras ello, un leve descenso los llevará a la línea de meta ubicada en un pequeño muro donde tendrán que esforzarse al máximo para afrontar los últimos 500 metros al 10%. En la segunda etapa, el líder de la carrera tendrá que defenderse de los ataques en terreno montañoso. Solo serán 155 kilómetros, pero estarán llenos de constantes altibajos que van limando las piernas. Una etapa que se presenta muy favorable a todos aquellos ciclistas de corte clasicómano por el último ascenso de segunda en la Asturiana, donde pueden presentarse algunos ataques antes de coronar la línea de meta en un pequeño ascenso. Desde ya me apunto con Diego Ulissi para ganar ese día. La tercera etapa nuevamente inicia picando para arriba con un puerto de tercera en los primeros kilómetros. De ahí en adelante viene una sucesión de varios repechos y en la parte final de la etapa un encadenado de cortas ascensiones que rematan en el Alto de Santa María del Yermo y sus duros 3 kilómetros finales al 10%. La segunda mitad de carrera también tiene un trazado con dificultades montañosas. 2 puertos de tercera en la primera mitad y otros 2 de segunda categoría completan el recorrido que finaliza con el descenso del Erlaitz a 22 kilómetros de llegada. Viene la quinta etapa con un trazado un poco más asequible para los pocos sprinters que se han anotado a la competencia. Aún así, no es seguro una llegada masiva porque puede apretarse el paso en los 2 premios de tercera ubicadas antes de la llegada. Y los que hayan quedado con piernas luego de una dura semana de montaña, se enfrentarán a la etapa reina del último día con 7 puertos de montaña distribuidos a lo largo del recorrido y los más de 3.500 metros de desnivel positivo. Por lo corto de esas pruebas de una semana es común ver las definiciones en el último momento, dado que las diferencias no son muy amplias y con un recorrido como el de esta etapa se presta para que se den ataques en busca de la general. Eso en cuanto al recorrido y los perfiles. Ahora nos corresponde repasar el listado de participantes que estarán presentes en Bilbao desde el 5 de abril. La calidad y cantidad de corredores es absoluta, todo teniendo en cuenta que estamos a casi un mes del inicio del Giro y algo más de 2 para el Tour de Francia. Por tanto, los corredores élite aprovechan cada una de las carreras disponibles para ir poniéndose a punto. Ion Izagirre ganó la prueba en 2019 y es el campeón reinante. Recordemos que la Vuelta al País Vasco fue una de las competencias canceladas el año pasado por las restricciones tomadas en Europa. Junto a él en el Astana estarán Jakob Fuglsang y Alexei Lutsenko buscando retener el título con cualquiera de los 3 corredores. Otro de los importantes que animarán la competencia es el francés Guillaume Martin del Cofidis, quien estará acompañado por Jesús Herrada y Nicolas Edet. Bora Hansgrohe viene con un equipo más que interesante, comandado por el reciente bicampeón de la París-Niza Maximilian Schachmann, junto a Emmanuel Bachmann, Patrick Conrad y el neerlandés Wilco Kelderman. Movistar Team tienen Enric Mas y Alejandro Valverde, los ciclistas más importantes para la búsqueda del título. El señor de las fugas Thomas de Gent también tomará parte de esta carrera por parte del Lotto Soudal. Y otros ciclistas importantes que estarán presentes son Fabio Aru, Bauke Mollema, Michael Woods, Hugh Carty y el divertido Ángel Madrazo. El landismo nunca ha muerto. La Armada Americana estará comandada por los colombianos Johan Esteban Chávez, Rigoberto Urán y Sergio Higuita, junto a los ecuatorianos Jonathan Caicedo y el ya mencionado Richard Carapaz. Sergio Luis Henao tiene un desafío personal con esta carrera desde que quedó tercero en 2013 detrás de Nairo Quintana y Richie Porte, y luego de perder el título en 2 ocasiones consecutivas frente a Purito Rodríguez y Alberto Contador respectivamente. Te dejo esta historia en los videos recomendados al final. Otros ciclistas colombianos presentes son Neiner Rubio del Movistar Team, Alejandro Osorio del Caja Rural y el campeón de la Vuelta a Colombia Diego Andrés Camargo por el IF Pro Cycling.
además del costarricense Andrei Amador del Team Ineos. Nos centramos ahora en las tres nóminas que a priori son las más fuertes de la carrera y del circuito profesional. Hablamos de Ineos, Jumbo-Visma y Team Emirates. Ineos viene de dominar el podio de la Vuelta a Cataluña y trae al británico Adam Yates respaldado por Laurent Deplu, Tao Geoghegan y Richard Carapaz, mientras que Jumbo-Visma se presenta con Primoz Roglic y Sam Oomen como los más fuertes del equipo neerlandés. Y el UAE Team llega a territorio vasco con el campeón del Tour de Francia Tadej Pogačar y con él Marc Hirschi, Rafał Majka y Diego Ulissi entre otros. De entrada, Pogačar y Roglic parten como favoritos para ganar la competencia. Los eslovenos número 1 y 2 del ranking mundial son entre los vueltómanos quienes más se han mostrado fuertes en la temporada. Ya ellos dos agrego un par de nombres más para el título: Richard Carapaz y Adam Yates. Cuéntanos en los comentarios quién es tu favorito para ganar la carrera. Ya para terminar, miramos cómo están estos ciclistas en el mano a mano, teniendo en cuenta las carreras transcurridas en la temporada. Empezamos por el duelo de los dos eslovenos, a quienes tendremos peleándose por la contrarreloj inicial. Aún está fresca en la memoria la etapa 20 del Tour 2020 cuando precisamente en una crono Pogačar le arrebató el título a Roglic. Ambos corredores han estado con buenos números en lo que se ha corrido de esta temporada, solo que la diferencia la marcan los dos títulos de Pogačar y los días de competencia de Roglic, quien solamente se ha subido a la bici en 8 jornadas de la París-Niza. No pudo lograr el título por una caída en la última etapa, pero en contraste, es uno de los más ganadores del año con 3 triunfos logrados versus los 2 de Tadej Pogačar. El campeón del Tour acumula el título del UAE Tour y la Tirreno Adriático y suma 2.334 kilómetros contra los 1.170 de su compatriota. Roglic versus Carapaz es el otro duelo interesante que veremos en esta edición de la Vuelta al País Vasco. Luego de su encuentro en el Giro 2019 que ganó el ecuatoriano y en la Vuelta 2020 que fue para el del Jumbo, los números en cuanto a días de competencia y kilómetros recorridos son muy similares, con 8 días para el esloveno y 7 para Richard, mientras que la distancia acumulada es de 1.170 y 1.094 respectivamente. Primoz Roglic ha ganado 3 etapas en la única carrera que ha participado, mientras que Carapaz aún no ha conseguido triunfos. Ninguno de los dos ha logrado títulos esta temporada. Otro duelo es el que se dará entre los ciclistas que han dominado las carreras de una semana. Tadej Pogačar tiene 15 días de competencia y 2.334 kilómetros recorridos, acumulando 2 etapas ganadas y el mismo número de títulos, mientras que Adam Yates ha sumado en 14 días un total de 2.135 kilómetros, con una etapa ganada y el título de la Vuelta a Cataluña. Y si queremos podríamos establecer un comparativo entre los hombres fuertes de Ineos. No podríamos dejar fuera al actual campeón del Giro, quien esta temporada ha participado en 2 carreras, el Tour de los Alpes Marítimos y la París-Niza, donde tuvo que abandonar, con 954 kilómetros en 5 días de competencia sin títulos ni etapas. Si te gustó el video, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Si no te gustó, dale manito abajo y deja tu sugerencia también en la sección de comentarios. Saludos a todos y nos vemos este lunes con la crono inicial de la Vuelta al País Vasco. Abrazos a todos.